Como leyeron en el video, vamos a hablar sobre la madre Dolores Hart, que fue actriz de Hollywood y después se hizo monja, pero vamos a conocer cómo fue esta transición de ser actriz a hacerse monja benedictina. Por cierto, monja benedictina. La madre Dolores Hart comenzó su carrera con la película de Loving You, donde salía también Elvis Presley. Entonces era Elvis, era el artista del momento, el cantante del momento, y todos querían participar en esa película, pero ella audicionó y obtuvo el papel. Ella misma cuenta que estuvo rezando mucho tiempo para que le pudieran dar ese papel y obtuvo el papel protagónico. ¿Y por qué fue tan sonada esta película? Porque también en esta película iba a ser la primera vez que hiciera una escena de beso Elvis con una actriz en la película. Entonces fue como la sensación del momento y ella cuenta que estaba pues nerviosa, pero al mismo tiempo le gustaba eso de la actuación. Entonces ella comienza haciendo esta película, que fue la que le llevó a hacer más películas, entre las que destaca Come Fly With Me, Francisco de Asís, Lisa, entre otras. Hablando de la película de Francisco de Asís, que se trata de San Francisco de Asís, ella obtuvo el papel de Santa Clara, y cuando fueron al Vaticano para presentarle la película al Papa, que en ese tiempo el Papa era Juan XXIII, ahora San Juan XXIII, antes de presentarle a la actriz que hizo a Santa Clara, él dijo, no, no, ella es Clara, ella es mi Clara. Y eso le quedó muy grabado a la Madre Dolores, que el padre se haya referido a ella como a su Clara, como a Santa Clara. Pues empezó a hacer muchas películas, le gustaba la actuación y además como que tenía ese carisma y aparte era muy bonita, rubia, de ojos azules, una actitud muy bonita, entusiasta, y así empezó a hacer películas y también empezó a trabajar en teatro, en Broadway, y estaba con esta obra de teatro que ya llevaba 9 meses y ella se empezó a sentir pues muy cansada, estaba súper agotada, y ahí es donde se empieza a meter Dios en su vida, porque a través de ese cansancio su amiga la invita a que descanse, le dice que ella conocía un lugar en el campo muy bonito, que podía descansar, pero ese lugar en el campo era una abadía de monjas que eran muy agradables, eran muy tranquilas, era un lugar de paz y que ella podía estar ahí para descansar. A lo que la madre Dolores dijo, no, no voy a ir a ningún lugar donde haya monjas. Y su amiga le dijo, vamos Dolores, no seas tan pesimista, conócelas, el lugar es muy bonito, te va a gustar. Bueno, al fin de cuentas que la convenció y fue a la abadía. Entonces, dice que su primera impresión que tuvo de la abadía fue que era un lugar de paz, era un lugar muy tranquilo, donde se podía encontrar a sí misma en el silencio. También veía a las monjas, se las veía contentas y dice que eso la impactó totalmente. Y bueno, ahí quiero decir que pues usualmente en nuestros monasterios hay, se dice hospederías porque pueden ir personas para quedarse por unos días. Usualmente van a esos lugares para encontrarse con Dios, ¿no? Porque son lugares de paz y de silencio. Y entonces pues a ella le impactó totalmente, no fue a descansar a un hotel de 5 estrellas donde todo le sirven, sino que encontró un lugar donde pues era un cambio totalmente diferente y radical en el silencio, veía cómo las monjas trabajaban, veía pues ahora sí que el ambiente bonito y bueno, le fascinó. Al final de cuentas, cuando ya se iba a ir de su visita, le dijo a la superiora, a la abadesa de ese entonces, que iba a volver, le dijo, volveré, volveré. Entonces, pues regresó a Hollywood, siguió haciendo películas y dice que a lo que ella pues le molestaba un poco es que mientras estaba en el apogeo de su carrera, seguía pensando en la abadía.
estaba como que sí estoy haciendo las películas y me gusta y todo ese medio, pero dice que su mente y su corazón siempre se iba hacia la abadía, siempre se iba pues a ese lugar que había encontrado de paz y de oración. Pues dice que volvió a ir otras veces a la abadía mientras tenía sus descansos de las películas y que en una de esas tantas visitas le preguntó a la abadesa si creía que ella tenía vocación y le dijo, no, Dolores, no, tú estás muy joven, tú vete a hacer tus películas, esta vida no es para ti. Y ella dice que cuando le dijeron eso se sintió muy contenta y se preguntó, ay, no sé por qué le pregunté eso, no sé por qué me salió preguntarle eso. Pero aquí entre toda esta historia no he contado algo muy importante también. Ella tenía un novio que se llamaba Don Robinson, que era un arquitecto, y entre ese noviazgo se comprometieron para casarse, estaban ya viendo lo del vestido, las invitaciones y todo eso, y ella se sentía, era como, ella dice que era como una balanza entre quiero seguir haciendo cine, estoy enamorada del novio y entre que también amo a Dios y quiero servirle en la abadía. Entonces, yo creo que para las personas que hemos vivido esa etapa es muy difícil, solamente cuando Dios te tiene que ayudar con su gracia para que uno se decida a dar todo a Dios, porque sí ama uno a Dios, pero el dejar a la familia, el dejar el empleo tan soñado, la carrera que tanto te ha costado, cuesta y cuesta mucho y ella lo dice, le costó muchísimo, era como una balanza de no saber qué hacer, si de ir a la abadía, si casarse. Entonces sí dice que ella lo describe como una época aterradora, una época muy difícil, en que solamente Dios tenía que manifestarse ahí. Y Dios se manifiesta porque al final Él nunca nos obliga a hacer nada, siempre quiere que libremente decidamos optar por Él, nunca nos va a obligar a nada, pero sí pone sus como señales para que nosotros detectemos qué es lo que nos está pidiendo que hagamos. Y así fue porque en una fiesta de compromiso que ella tenía, pues obviamente preparó una fiesta, todos están contentos con el compromiso de los dos y el prometido se le acerca porque la veía distante, porque la veía como pues distraída, la veía muy muy cambiada y le pregunta, pues Dolores, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Te veo pues muy distante. A lo que la madre Dolores le dijo, y ahí es donde vale parte muy importante, ¿no? A lo que la madre Dolores le dice que acababa de recibir una carta de la abadía Regina Laudis diciendo que si todavía quería ser monja, ese era el momento preciso para entrar. Y el prometido se quedó como sorprendido y le dice, Dolores, ¿me estás diciendo que quieres ser monja? A lo que ella le respondió, sí. Entonces ella entra en la abadía en el año 1963. Obviamente al entrar a la abadía no es que todo fue perfecto y súper feliz, ¿no? Porque fue un cambio radical de ser actriz a entrar de monja, tienes que seguir un horario y ella lo que dice, me costó mucho seguir el horario, no me había percatado de que se trataba también de trabajar, de oración, levantarse temprano, hacer las actividades normales que uno hace y entonces fue un cambio que le costó mucho, pero ella se dio cuenta que si estaba ahí era para servir totalmente a Dios. No había dejado todo eso para seguir con su misma vida, sino cuando uno se entrega totalmente a Dios, tiene que cambiar nuestra forma de vivir, de pensar y de actuar. Y así pasó con ella, empezó a sumergirse en Dios y fue como trascender, fue como darse cuenta de lo maravilloso que es servir a Dios. Y también nuestro Padre San Benito lo va a decir, que primero el comienzo es estrecho, pero después el corazón inflamado por el amor de Dios vuela hacia los caminos de Dios. Y entonces ella lo pasó lo mismo, le fue costando, pero también fue luchando por vivir bien su vocación benedictina. Y al final de cuentas, cuando uno vive realmente tu vida como la tienes que vivir, pues se transmite a los demás. Pues en su tiempo, cuando ella ya era monja,
pues había muchas reuniones de jóvenes que iban a la abadía, que iban a tener pues un encuentro de jóvenes, también iban a platicar de sus cosas, y muchas de ellas se hicieron monjas porque decían que veían en la Madre Dolores, se veía totalmente feliz, se veía una mujer realizada. Muchas de ellas eran empresarias, trabajaban en grandes compañías, tenían licenciatura en, bueno, en diferentes cosas, y decía, ¿cómo es posible que yo, teniendo una super carrera de mi vida, no he encontrado esa felicidad que la transmite ella? Y otras decían, yo no vine a la abadía para ser monja, sino simplemente me di cuenta que era lo que Dios me había llamado, y se dieron cuenta porque la Madre Dolores también les contó de su experiencia de vida, y decir, bueno, si Dios te llama a veces, no estamos como conscientes de que Dios nos llama a algo, sino que a través de signos nos va diciendo, quiero esto para ti. Ella tampoco tenía ese plan de ser monja, ella estaba pensando ser una actriz y casarse y hacer su vida normal, ¿no? Pero en un momento de su vida Dios entra para cambiarle todos sus planes. Y como ella diría también, la abadía fue un regalo de Dios que entró en mi vida de una manera totalmente inesperada. Y eso es, Dios entra en nuestra vida de una manera totalmente inesperada. No es que tengamos planes, no es que yo me quise hacer monja desde que estaba chiquita, en unas sí, muchas sí, pero hay otras que es una lucha de que cómo Dios nos llamó a esto, y a la Madre Dolores le pasa, ¿no? De una manera totalmente inesperada, cuando ella menos se lo imaginaba, Dios la escoge para sí. Y ella, lo que me gusta de su vida es que es valiente y le dice sí al Señor, porque seguir al Señor, consagrarse a Él totalmente, es de valentía, es de ser valiente y decir, no me importa dejar todo lo que tenía por seguir al todo, ¿no? Porque al final no tenemos nada, al final no dejamos nada por él, porque Él es todo. Y entonces la Madre Dolores se da cuenta de eso, y es lo que transmite, y por eso muchas se hacen monjas en su tiempo, y es una comunidad también muy grande, porque ella transmite lo hermoso que es vivir para Dios, lo hermoso de consagrarte totalmente a Dios. Entonces es un ejemplo de ser valiente, de valentía, y también es un ejemplo para los que estén mirando. Es como decir, si tú has sentido ese llamado, si tú estás trabajando o estás estudiando y has sentido como este llamado, pues no lo acalles, no tengas miedo totalmente, porque el que va a estar ahí no es algo, es alguien, y ese alguien es alguien que te ama totalmente, y que si está entrando en tu vida es no para complicártela, sino para hacerte muy, muy feliz, porque al final cuando uno acepta la vocación a la que Dios nos ha llamado, es muy, muy feliz. Y estos ejemplos lo muestra totalmente, porque la Madre Dolores sigue siendo monja benedictina, da conferencias, ha escrito un libro que se llama La escucha del corazón, que es súper importante escuchar nuestro corazón. Muchas veces lo queremos acallar con tanto ruido, pero ella escribe este libro que se trata usualmente de cómo fue este llamado de su vida y cómo fue que Dios la fue llamando para que fuera monja benedictina. Es un libro precioso. Y bueno, entonces eso es, ¿no? Y también recordar las palabras que dijo San Juan Pablo II a los jóvenes en España. Si tú escuchas el llamado, no lo acalles, no lo acallemos. Eso, hay muchas personas que se ven tan confundidos, que dicen, no, yo ya tengo planeado esta vida, yo voy a seguir adelante, tengo mis planes, yo ya tenía todo resuelto, así que voy a seguir con esto. Pero la vida de la Madre Dolores Hart enseña que a veces hay que tomar esos riesgos para servir totalmente a Dios, que hay que aventarnos, y el que va a estar ahí agarrándote va a ser el Señor. Entonces espero que esta historia de la Madre Dolores Hart, que lo he resumido muchísimo porque sus vidas son más completas, más hermosas, te ayude si tienes esas, como has sentido como esas llamadas del Señor, y pues también atreverte a lanzarte totalmente a Dios. Y si no, también hay que rezar mucho por las vocaciones, y por rezar porque haya personas que sean valientes, porque es de valentía darse todo al Señor.
y espero que también su vida te llene de ánimos para entregarte totalmente a Dios, ya seas consagrado, ya seas laico, padre de familia. El punto es siempre darnos siempre al Señor con todo nuestro corazón. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño video. Y si les ha gustado pueden darle clic en me gusta. También pueden escribirnos sus comentarios si ya conocían la historia de la Madre Dolores Hart, si les gustó o si también sería bonito leer si ustedes conocen de otras pues vidas de religiosas o religiosos que también hayan vivido como este proceso de dejar todo para lanzarse totalmente a Dios. Sería muy bonito leerlo. Así que, bueno, cuídense mucho, que tengan un bendecido día y nos vemos en el próximo video.